Listo. Buenos días con los que están presentes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. El día de hoy, como ustedes pueden ver en su plataforma, el tema que vamos a revisar se llama métodos de estrategias de enseñanza. Este tema va ligado a lo que vimos la semana pasada y bueno, lo que hemos visto la semana hace 15 días también, que es bueno, pues yo les había dicho en la anterior clase, sí, que vimos todas las preguntas, todos los componentes del currículo y les había dicho que la metodología es la parte más importante, es el corazón de nuestra planificación porque ahí se va a centrar toda la forma en la que nosotros tenemos que dar clase, el minuto a minuto, la organización, el qué vamos a hacer, el qué recursos vamos a utilizar, el cómo vamos a evaluar, el cuáles son los objetivos, etcétera, ¿sí? Entonces, el día de hoy, ¿sí? Vamos comprender qué son los métodos de enseñanza, qué son las estrategias de enseñanza, cuáles son las diferencias entre método y estrategia y los tipos y bueno, pues algunos ejemplos también para poder comprender de mejor manera este tema, ¿sí? Entonces, bueno, como les dije, ya están las diapositivas en en su plataforma para que ustedes puedan revisarle e ir conmigo, ¿sí? Voy a compartirles pantalla mm, de las diapositivas para que ustedes vayan visualizando. Bien. Elise, buenos días. Buenos días. Antes de empezar la clase, Elise, quería preguntar algo que el profesor dijo que hoy había encuentros en Cangaimi. ¿Qué de cierto? Ah, si algo me mandó un mensaje el profe, me dijo que tenían a las 9 de la mañana, no estoy segura, algo que habían sido invitados. No es, bueno, Sí, me dijo eso, no tuve más información. todos los compañeros estaban concentrándose hoy allá en Cangaimi. Sí, los que iban a estar allá, bueno, pues tienen la autorización y los que no, pues para la clase. Listo, se nos fue. Bueno, entonces vamos a continuar. A ver, ¿dónde estamos? Ahí. Listo. Hay una pregunta importante antes de empezar a desarrollar este tema, ¿sí? Y es cómo aprendimos lo que habíamos analizado la semana pasada, es que cómo nosotros aprendimos algo importante en nuestra vida. Lo podemos haber aprendido de diferentes maneras, ya sea escuchando, sea practicando, sea analizando, tratando de resolver algún problema hemos aprendido en ese proceso, ¿sí? Entonces, así como nosotros aprendemos esas situaciones de diferentes formas, los docentes también usamos diferentes formas de enseñar, ¿sí? A esas diferentes formas de enseñar lo llamamos métodos y estrategias de enseñanza, ¿sí? Esas son, bueno, esa es la parte principal. A esas diferentes formas que vamos a enseñar, les vamos a llamar métodos y estrategias de enseñanza, ¿sí? Entonces, ¿todos podemos aprender de la misma manera? No, tal vez no todos aprendamos de la misma manera, tal vez necesitemos otra estrategia, otro método para aprender, ¿sí? Em, ¿Qué hace que nosotros entendamos la clase de un profesor, ¿sí? Y todas estas preguntas se centran en la metodología, en la estrategia.
A veces nosotros nos quedamos, como les decía la anterior semana, con que, bueno, pues el profesor llegó, explicó y se fue, ¿sí? No me dio chance a preguntarle algo, tenía una duda, pero no dijo preguntas ni nada, ¿sí? Entonces, ¿una clase debe ser solo expositiva? ¿Sí? ¿O qué más debe tener una clase para que sea atractiva, para que sea llamativa, para que sea em, más dinámica, para que me motive a mí a querer comprender, a querer aprender mejor? ¿Sí? Entonces, son diferentes situaciones que debemos tomar en cuenta para poder ir en el proceso, ir aprendiendo. Y importante en esta parte, en el proceso de ser docentes es que vamos aprendiendo, es que vamos adquiriendo esa experiencia de decir, bueno, tengo que esto hacer así, esto me va a funcionar, un poquito de esto me va a permitir enseñar mejor, explicar mejor, ¿sí? Y obviamente sabiendo y conociendo experiencias de otros profesores también me va a permitir eso. Entonces, ¿qué son los métodos de enseñanza? ¿Sí? Nosotros tenemos diferentes métodos de enseñanza. Entonces, primero, ¿qué son? Formas, ¿sí? Organizadas y planificadas de enseñar, ¿sí? Es decir, indican el Yes, camino profe. Buenos general. días. Buenos días, bienvenido. Indica el Ok. camino general que sigue el docente para lograr el aprendizaje, ¿sí? En los estudiantes. Entonces, recordemos las 5 preguntas. ¿Qué pregunta responde el cómo voy a enseñar el contenido? ¿Sí? Entonces, tengo diferentes tipos de métodos, ¿sí? Que debemos tomar en cuenta, ¿sí? Uno de estos métodos, como ustedes pueden ver ahí, ¿sí? Es la clase magistral, ¿sí? La clase magistral, en donde, ¿sí? En donde el docente, el profesor, es el protagonista principal, ¿sí? La clase magistral es un método de enseñanza en donde el docente expone de manera organizada, sistemática, organizada, el contenido de una clase frente a sus estudiantes, ¿sí? Un tema en específico. Entonces, ¿quién es el autor principal en el método de la clase magistral? Pues el profesor, ¿sí? Porque es la fuente de información, es aquel que está transmitiendo todo el contenido. Y también es el guía del aprendizaje, bueno, pues a través de qué? De la exposición oral que está utilizando, ¿sí? ¿En qué ocasiones es importante? Usted dirá, bueno, pues entonces todas las clases tienen la metodología de un método de enseñanza de clase magistral. ¿Cuándo especialmente es importante? Cuando vamos a introducir nuevos temas. ¿Por qué? Porque se necesita una explicación un poco más amplia, un poco más detallada, pero siempre y cuando sepamos a qué grupo de estudiantes, en qué grupo de estudiantes voy a aplicar, porque no en todos los grupos de estudiantes me sirve, ¿sí? No en todos los grupos de estudiantes me va a servir este método. ¿Ok? Este método también es importante cuando yo vaya a explicar contenidos complejos, por ejemplo, cuando yo vaya a organizar información muy teórica, ¿sí? Entonces usted dirá, bueno, pues si voy a trabajar con niños, ¿será viable que yo utilice este método de enseñanza de clase magistral? ¿Sí? Tal vez unos minutos de la clase para explicar algún contenido, algún concepto complicado, puede ser. Pero yo no voy a pasar los 40 minutos, ¿sí? Dando mi clase magistral a los niños, porque ellos se van a aburrir, se van a dormir y el profesor lo bloque, pereza y ya. Yo como docente tengo que saber qué grupo es importante y por lo general este tipo de metodología de clase magistral se aplica mucho en institutos, en universidades, porque permiten abarcar teoría, ¿sí?
Y estamos hablando igual, bueno, pues con estudiantes que de cierta forma puede que ya tengan experiencia, que quieran aprender un poco más, que hagan preguntas en el proceso, etcétera. Entonces, debemos saber en qué momento yo como docente aplico este método de enseñanza. Características principales, usted, docente, ese tiene el rol principal, ¿sí? ¿Cuál es otra característica? La exposición oral. Si usted en algún momento de una exposición oral, ya sea en el colegio o en cualquier situación, usted se paró, explicó, dio su clase y dijo lo que tenía que decir, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la característica? También tiene una secuencia lógica. Digo primero el concepto, digo después las características, luego digo las consecuencias, una conclusión final, etcétera. ¿Sí? Algo importante en esta, en este tipo de metodología es que se puede apoyar mucho en recursos visuales, claro, importante porque, bueno, pues si usted da una clase, importante que haya algún soporte donde el estudiante pueda ver la información, donde pueda ir tomando apuntes. Ah, mira, aquí dice algo que tal vez no entiendo, entonces es importante tener ese soporte, ¿sí? Para los estudiantes y en el proceso de la explicación, pues ir tratándolo e ir a la par, tomando en cuenta los conceptos bueno, pues causas, consecuencias, etcétera del tema. ¿Ok? Tiene, esto es muy importante, este tipo de metodología tiene un tiempo definido, ¿sí? Tiene un tiempo definido. Es importante determinar y delimitar el tiempo que usted como docente se va a tomar para para tomar este método de clase magistral, ¿sí? Tiene que estar totalmente organizado en cómo usted va a explicar la clase. Por eso es que esta clase magistral tiene una estructura, ¿sí? Y como yo siempre digo, la estructura de cualquier tipo de texto, si usted hace una exposición, necesita una estructura y la clase magistral, al final de cuentas, es una exposición. Entonces, ¿cuál es la estructura de esta clase magistral? Tres: introducción, desarrollo y conclusión. Estos tres son importantes, en donde si yo lo organizo de esta forma, muy bien, en la introducción yo sé que tengo que hacer: presentar el tema, activar los conocimientos previos, explicar cuál es el objetivo de la clase y motivar, ¿sí? Y motivar el interés de mis estudiantes, ¿ok? Como motivo, como algo, en un ejemplo cortito, ¿cómo yo podría aplicar la parte de introducción? Sí, no sé, buenos días chicos, bueno, pues espero que estén bien y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que dije al inicio, sobre métodos de enseñanza, porque son importantes y cómo nos ayudan a lograr, no sé, aprendizajes efectivos de nuestros estudiantes. Ahí ya estoy haciendo la introducción de mi clase. Y en el desarrollo, entonces, ahí sí voy explicando ya los conceptos, ya los tipos, definiciones claves, con apoyo de ayuda visual, que es lo que estoy usando en este momento. Y para cerrar, preguntas, para cerrar conclusión, ¿sí? Cosas importantes y puntuales, ¿sí? ¿Qué recursos utilizamos en la clase magistral? El pizarrón, infografías, esquemas, mapas conceptuales, videos cortos de introducción, ¿sí? Organizadores gráficos, todo esto es importante, ¿sí? Como les había dicho, bueno, pues usted dirá, bueno, ¿será que este es un método importante para aplicarlo? Sí, tiene sus ventajas, al igual que también tiene sus desventajas. Porque si nosotros nos ponemos a analizar, usted dirá, yo creo que la clase magistral tiene más desventajas que ventajas. A la final, porque es un método, ¿sí? Que corre un riesgo y es la distracción de los estudiantes, ¿sí? Ese es el riesgo principal que como docentes corremos aplicando este método. ¿Ok? Que los estudiantes se distraigan, que me pongan la atención los 5 primeros minutos y el resto, los siguientes 10, 20 minutos que me demore, se van a distraer, se van a aburrir.
¿sí? Pero, como siempre digo, es un bien necesario muchas veces, porque como docentes tenemos que buscar el método en el que, bueno, pues podamos explicar el contenido, ¿sí? Y como habíamos dicho al inicio, ¿cuándo aplicamos cuándo sí aplicamos esto? Cuando vamos a dar inicio a un tema en específico, a un tema desconocido que mis estudiantes no comprenden, ¿sí? Todavía no conocen, tienen un desconocimiento total del tema. Las clases, ¿sí? ¿O en qué tipos de materias ustedes creen que se podría utilizar mucho en la clase magistral? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, las clases de historia, las clases de filosofía, todas esas clases, la mayoría eran clases magistrales, porque eran contenidos nuevos. Sin embargo, en las clases de las ciencias exactas, matemáticas, química, física, era mucho más práctico el contenido o la teoría era un poquito más corta y más íbamos a la práctica, ejercicios y fórmulas y uno tenía que estar pendiente. Pero en filosofía, en historia, ella veíamos el Renacimiento, que el Imperio, y mientras el profesor explicaba, ¿sí? Como antes no había mucho la aplicación de la tecnología, uno le daba pereza. Los que estaban adelante como que atendían, los del medio más o menos, y los de atrás los perdimos, ¿sí? Entonces, así vamos jugando. Entonces, nosotros teníamos que, bueno, pues el que quería aprender le tocaba estar al frente, porque sí, a fuerza teníamos que aprender. Los de atrás, bueno, ya no importa. Y muchas veces el profesor, nosotros como docentes a veces nos olvidamos de los de atrás. Y si no caminamos, si no movemos, no sabemos quién es quién, ¿sí? Entonces es importante, ¿sí? Saber en qué momento yo aplico esta metodología, ¿ok? Otro método de enseñanza es el aprendizaje colaborativo, ¿sí? El aprendizaje colaborativo, ¿sí? Como ustedes pueden ver ahí, ¿sí? Es en donde, como su nombre mismo lo dice, es colaborativo. Significa que mis estudiantes van a trabajar en grupo, ¿sí? Mi deseo es que ellos aprendan a trabajar en grupo, ¿sí? Entonces, ¿qué fomenta esto? La participación, ¿sí? La participación. Esta es una estrategia metodológica, una metodología que al final yo digo, bueno, pues puede ser una estrategia también, en donde yo pongo a mis estudiantes a trabajar en grupos pequeñitos, ¿sí? Para a la final que ellos mutuamente se ayuden y compartan responsabilidades, que aprendan a delimitar, ¿sí? ¿Qué es lo que cada uno debe hacer y trabajar en conjunto, ¿sí? No se trata solo de visualizar que ellos trabajen juntos, sino que a la final ellos puedan aprender juntos. Cuando yo pongo a mis estudiantes a hacer un trabajo en grupo, por eso es que en grupos de estudiantes pequeños, a veces a mí en lo personal me cuesta ponerles a trabajar en equipo, porque las pocas veces que yo les pongo a trabajar en equipo es sí, tú haces esto y te aprendes esto, tú haces el otro y te aprendes, yo hago esto y ya. Sí, está bien, comparten responsabilidades, pero a la final solo uno del grupo conoce la parte que le tocó. Solo la otra persona del grupo conoce lo que le tocó. Y si a otra persona del grupo, en la parte de que ya tengan que presentar su trabajo, le pregunto al otro chico que hizo la otra parte, ¿sí? Él me va a decir, profe, esa parte no me tocó a mí. Le tocó a mi compañero, a él pregúntale. Y eso es lo que muchas veces pasa en los trabajos en equipo. En los trabajos en equipo, cuando hacen alguna, por ejemplo, no sé, dice, vamos a hacer la exposición de tal cosa. Muy bien, yo hago esta parte, yo hago esta parte, yo hago esta parte. Pasa que ese día faltó el chico, pero igual tienen que exponer. Profe, vamos a exponer solo estas dos últimas diapositivas porque el compañero que tenía que explicarlo primero no vino. Y se quedan, no vino y no vamos a exponer, solo le digo mi parte ya, pero póngame mi nota porque es la parte que me tocaba. Entonces, ahí no hay un trabajo colaborativo, porque no están, no todos conocen el mismo tema, no todos conocen la parte del otro. Entonces, se centran en lo que a mí me tocó. A mí me dijeron esto, yo hago esto y listo.
Entonces, no solo se trata de trabajar juntos, sino de aprender, ¿sí? Que todos sepan el contenido. En matemáticas, cuando les ponen, yo qué sé, 20 ejercicios y dicen trabajen en grupo, por favor. Muy bien, tú haces 5, yo hago 5, tú otros 5, luego nos pasamos los ejercicios y listo. Pero resulta que por ahí había un ejercicio que tal vez tenía algo diferente y solo uno del grupo sabía cómo hacer y nunca les explicó, nunca dijo, no, nunca nada, ¿sí? Entonces no es solo trabajar, sino aprender y tener, y debemos tener mucho cuidado en, bueno, pues, ¿cómo hago que en realidad todos? Tenía un profesor en la universidad que decía, muy bien, hay una exposición, grupos de tanto, sí, pero absolutamente todos los del grupo deben saber el tema. Porque en la final yo puedo decir, muy bien, del grupo número 5 Juanita, te toca exponer todo. Entonces no es que solo mi parte, todo el tema tenía que saber, ¿sí? Tal vez una forma en la que, claro, no me quede solo con mi parte, sino que obligatoriamente me tocaba saber el contenido de todo lo que iba a explicar y la parte que me hicieron todos mis compañeros, ¿sí? Entonces, en el proceso vamos viendo cómo es que podemos trabajar esa parte en grupos, ¿sí? Todos tienen que aportar. Antes que decían, bueno, pues, ay, nos tocó con Pepito, pero Pepito no sabe mucho. Y lo que solían decir, bueno, tú escribes ya, nosotros te dictamos porque tú tienes bonita letra, tú vas a escribir mejor ya. Todos hacemos la consulta, todos hacemos bonito y te mandamos a ti, tú transcribes todo, porque nosotros ya hicimos la parte más difícil. Entonces solo te toca escribir y ya. Entonces, miren cómo a veces, y es chistoso porque en clases con los chicos de colegio pasa eso, ¿sí? Y a veces ellos piensan que no les escuchamos y nosotros vemos todo. Sí, sí, tú haces todo. Y por ahí el más vivo, yo no tengo tiempo para hacer mi parte. Pepito, mañana te traigo un sándwich de jamón si haces mi parte. Son cosas que en la vida son cosas que los chicos hacen en esa situación, ¿sí? Entonces, importante cerciorarnos de que sí. Bueno, pues en el proceso, ¿sí? De ese aprendizaje colaborativo, ellos puedan trabajar. Recomendable aquí, importante, que sean grupos pequeñitos, ¿sí? Mientras los grupos sean más centrados, entonces las actividades que cada uno va a tener que hacer van a estar bien definidos. Importante que también como docentes nosotros definamos esos roles. Necesito una persona que trabaje en esto, que haga esto y el otro hace eso. Es decir, nadie se va a quedar sin hacer nada. ¿Ok? Entonces, profe, pero es que usted dijo grupos de 4, pero es que mis amigas somos 6. ¿Podemos hacer grupos de 6, profe? Entonces ahí viene el que, claro, como son más amigas, dos sí hacen, las otras dos no hacen, las otras dos miran, traen las colas, las aguas, les compran comida y ya. Entonces, ver bien, ¿sí? Cómo se va delimitando esa parte. Entonces, usted dice, bueno, pues en el grupo, ¿qué roles yo puedo delimitar en este aprendizaje colaborativo? Bueno, pues necesito siempre un coordinador, siempre hay un líder en un grupo, ¿sí? Que es el que organiza. A ver, vamos a hacer esto. ¿Ok? Un portavoz. Necesitamos alguien que también controle los tiempos y alguien que también verifique que todo esté bien hecho, que todos trabajen, que todos digan, porque siempre hay estudiantes que dicen, profe, pero acá no trabajó, no hizo nada y no le vamos a poner la nota. Está bien, entonces, bueno, pues ¿cómo voy a trabajar con esa persona aparte? ¿Sí? Estrategias colaborativas comunes que podemos utilizar, ¿sí? Trabajos por proyectos, debates, ¿sí? Es importante. Por ejemplo, yo puedo decir en lenguaje, ¿sí? El tema del cuento. ¿Cómo yo organizo una actividad colaborativa? Entonces yo digo, bueno, pues cada grupo va a analizar un cuento, ¿sí? A cada grupo le doy un cuento. Al uno le doy Caperucita Roja, al otro los tres chanchitos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y cada miembro, ¿sí? Del grupo tiene que analizar personajes, ambiente, conflicto, cuál es el narrador y luego de que cada integrante del grupo analice eso, integran el análisis en conjunto y preparan una exposición, ¿sí?
Entonces, hago que todos trabajen, que todos compartan, que todos participen y luego en conjunto preparen la situación, la exposición que se les vaya a poner, ¿sí? Entonces, sí. ¿Cuáles son las ventajas? Tal vez hay mejor comprensión, aumenta la participación, pero como en todo también tenemos desventajas. ¿Cuál es la mayor desventaja? Que si tal vez mandamos, no sé, que si no controlamos bien la parte, es que un estudiante termina haciendo todo. Y a veces pasa porque ese profe es que me tocó hacer todo porque Juanito, que no sé qué, que el otro no sé cómo, que no tengo tiempo, que no puedo. Entonces me tocó hacer solo, ¿sí? Importante delimitar con tiempo, con antelación, con tiempo, ¿sí? Bueno, pues, ¿cuáles son los roles de cada estudiante de cada estudiante en el grupo, en la actividad que se va a realizar, ¿sí? Entonces, a la final, ¿sí? El aprendizaje colaborativo no es, no significa dividir el trabajo, ¿sí? Ojo con eso. No es que haga un trabajo en grupo para que se les haga más fácil y como está largo el trabajo, entonces se divida. No, el trabajo colaborativo no es dividir el trabajo, es construir el conocimiento juntos con responsabilidad compartida, ¿sí? Es decir, a la final que todos trabajen. No separo el trabajo, a ver, de esto no, sino que me cercioro de que todos en conjunto aprendan, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta esta situación. Y este método va ligado al siguiente, que es el aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Aquí, ¿sí? Puede tener un poco de la primera metodología, pero importante, ¿sí? Resolución de problemas, ¿sí? Esa es la clave aquí, porque es un proyecto práctico, ¿sí? En donde, bueno, sabemos que es una metodología. ¿Qué me permite esta metodología trabajar con mis estudiantes? Planificación, ¿sí? Planificación y realización de un proyecto, ¿sí? Que a la final va a responder una pregunta general, un reto, ¿sí? Este aprendizaje ocurre mientras ellos investigan, ¿sí? Mientras ellos investigan, entonces van resolviendo la situación, van resolviendo el problema, ¿sí? Y es importante porque una característica principal de este aprendizaje basado en proyectos es que parte de un problema, ¿sí? O una pregunta guía en general, ¿sí? Tiene un producto final, es decir, hay una estructura, tienen que presentar un trabajo escrito, tienen que presentar tal vez un trabajo práctico, ¿sí? Y requiere de mucha investigación, ¿ok? Mucha investigación. Y algo importante también es que los problemas que se plantean tienen que ser problemas basados en una situación real, ¿sí? En una situación real. Entonces yo puedo decir, bueno, esa pregunta para yo empezar a desarrollar este, este, esta metodología, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser esa pregunta? Bueno, pues esta pregunta tiene que ser una pregunta abierta, ¿sí? Desafiante. Como por ejemplo, yo puedo decir, partir de un problema, ¿no? Yo puedo decir, ¿cómo, sí? ¿Cómo se pueden redactar em, las variedades lingüísticas de nuestra comunidad? ¿Sí? Entonces, ahí surge, obviamente, previo, yo tuve que haber explicado una clase sobre qué son las variedades lingüísticas, ¿sí? Ahí involucra los temas de dialecto, de expresión, de diferentes regiones de nuestro país, etcétera, etcétera.
¿sí? Entonces, ¿cómo podemos rescatar esas variedades lingüísticas de nuestra comunidad? Entonces, ahí ellos empiezan el proceso de investigación, de planificación y hay un producto final, algo concreto. Ustedes tienen que presentarme un informe, tienen que hacer un video, tienen que hacer un folleto, tienen que hacer una exposición, tienen que hacer una campaña. Muchas situaciones de producto final que podemos hacer. Y al final, obviamente, el producto que saquen lo tienen que socializar. ¿Sí? Entonces, planteo el problema, planifico, investigo, desarrollo y presento. Entonces, hay una estructura. Y mi papel como docente, ¿sí? Es poder guiar, es poder orientar, es poder acompañar